Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. Hola, Martín. ¿Estás bien? Sí, gracias. Bueno, estamos en parece un disco rayado. La carta del Papa. Sí, Estoy harto de esta carta, pero vamos a hablar de esta carta. tendremos que hacerlo porque esta es una de las cosas que nos va a llevar hasta el final, así que vamos a abrir con la palabra de oración. Y deseo que leamos hasta el final de su carta y sigamos adelante. Padre Celestial, te agradecemos que nos hayas dado tu palabra y que podamos ver las señales a nuestro alrededor para la pronta aparición de nuestro Señor. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y guíes esta discusión de nuevo y también a los espectadores con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La carta del Papa Francisco llama a la unidad en torno a la crisis climática y estamos ante el engaño climático. ¿Cómo te atreves a poner ese título, Martín? Es solo una pregunta. Así que es solo una pregunta. El problema es que, por un lado, la ciencia está establecida. Sí, Y luego tienes que lidiar con la realidad en el otro lado. sí, tienes la ciencia que se establece según ellos y luego tienes la ciencia real. Y nunca se encontrarán los hilos. Sí, nunca. Así que tendremos que mirar si es solo una cosa científica lo que estamos tratando o es algo más. Así que Martín, hay gente que nos está diciendo que esta carta, esto es por supuesto, Laudato Si, es tan importante para la humanidad. Y hay tanta gente que está en este vagón que parece que no vas a detenerse este tren. Va a ir donde quiera. Y hay esa interesante visión que leemos en el espíritu de la profecía acerca de este tren con todo el vapor por delante y el propio Satanás sentado en el timón y el vapor a lo largo de un ritmo tremendo. Sí, Bueno, veamos a dónde lleva el tren. sí, y recientemente esta carta de la que hablamos es una película que fue sobre Laudato Si. Por supuesto, sí. Sí, eso es lo que vamos a discutir. Así que echemos un vistazo a algunas de las cosas que son relevantes en esa carta. Laudato Si es una carta que el Papa Francisco te escribió. Presidenta del movimiento Laudato Si. Eso hace que la gente diga, ¿el Papa me escribió una carta? Sí, lo hizo. Te escribió una carta. Le escribió una carta a cada persona en el planeta para compartir su preocupación sobre el estado del mundo. Es así de simple, es una carta del Papa. Nosotros vamos a reunir a 4 diversas voces que el Papa Francisco convocó especialmente en la Laudato Si. Nos gustaría invitar en nombre del Papa Francisco a algunos representantes. La voz de los pobres, aquellos de los suburbios. La voz de los pueblos indígenas. La voz de los jóvenes. Y también la voz de la naturaleza, la vida salvaje. Nuestra idea es invitar a estas personas, traerlas al Vaticano y luego tener una charla juntos. Cuando llegue a Roma, pienso entregarle un mensaje al Papa Francisco. Todos juntos debemos proteger el ambiente. Muchas religiones hablan del tema. Una de las recomendaciones que nos ofrece el Islam es proteger el ambiente y evitar destruirlo. Yo soy el jefe Dada, de la tierra indígena Maró. Mi territorio está compuesto por una extensión de 42.372 hectáreas de tierra. Cacique Dada, voz de los pueblos indígenas. Mi corazón se alegra porque yo siento que esta carta transmite mucha energía positiva. Creo que todos podemos crear un lazo de amistad y tratar en conjunto, luchar por la protección de la tierra indígena Maró.
El pueblo cree en un Dios que nosotros llamamos Tupá. Él es todopoderoso y está en el cielo. Él es quien cuida de todos. Por eso Él cuida del indio, del papa, de los negros, los blancos, de todos. Ridima promete seguir con la lucha. La gran responsabilidad yace en manos del gobierno. Yo nunca jamás esperé recibir una carta del Papa. Es como, no lo creo. Es más, nunca pensé que eso sería posible. Y me hace sentir como si yo fuera una persona especial. Ridima Pandey es una de las 16 jóvenes que presentaron una denuncia en protesta contra la poca acción gubernamental para enfrentar la crisis climática. Estoy aquí porque quiero que todos los líderes hagan algo para detener el cambio climático, porque este no se detendrá y va a dañar nuestro futuro. Si queremos parar el calentamiento global, debemos hacer algo ya. No dejaré morir esta lucha, créanme. Creo que la fuerza más grande la tienen los movimientos populares y los jóvenes. Desde ahí tiene que venir lo nuevo. La organización de los jóvenes. Y ahora, suéltalo. En cada ocasión que hablo con chicos de cualquier lugar del mundo, el punto común que encuentro entre todas las historias es que el cambio climático ha impactado y aún sigue impactando nuestras vidas de una forma u otra. Querida Madre Tierra, estoy alzando mi voz contra los contaminadores, los dirigentes y los gobiernos que son responsables de esta destrucción. Los jóvenes debemos traer un cambio positivo para sanarte, salvarte, defender tu belleza y nuestro futuro. Como ecologistas vemos la naturaleza como especies y organismos que interactúan, y uno no puede existir bien sin el otro. Los problemas como el cambio climático alteran esas interacciones entre especies. Estos golpes de calor marinos están causando una cantidad de muerte desconocida entre los corales. Las bandas oscuras muestran el coral vivo. Las naranjas aún son corales vivos, pero disminuye. Y el amarillo es muy poco coral vivo. Pero te muestra una historia de lo que perdimos en lo más superficial del arrecife. En 2015 supimos que perdimos al menos 25% de nuestros corales a nivel estatal. Para julio de 2019 comenzamos a ver la ola de calor llegando de nuevo. 35% de pérdida de corales. El 99% de los arrecifes de coral del mundo podrían morir si las temperaturas aumentan 2 grados. Bueno, Martin, lo primero que quiero decir es que es propaganda en su máxima expresión. Y los grupos objetivo, como hemos visto, son las mentes impresionables, como los jóvenes, por ejemplo, y por supuesto, el sentimiento de los pueblos indígenas y su entorno natural en el que operan, y todas estas cosas. Sí, los pobres. Y los pobres. Pero lo que omitió es la voz de los científicos serios, que no están trabajando en modelos, sino en la realidad, y no están trabajando en gráficos que se supone que afectan a las mentes. Y por supuesto la religión juega un papel muy importante, y orar a la Madre Tierra podría ayudar, ellos creen, pero la Madre Tierra consiste en arena y piedra. No tiene oídos, no tiene boca, no tiene cerebro. Hay alguien que trasciende todas esas cosas, y esa deidad no se escribe con una letra G minúscula, sino con una G mayúscula. Sí, y la cosa también es, la película está jugando mucho con tus emociones. Es todo sobre la emoción. Y por supuesto siguen tocando el mismo tambor. Sí. Muestran una inundación,
Podrían mostrar una inundación de hace 100 años, de hecho podrían mostrar una de hace 4500 años, que es un cambio climático como el mundo nunca ha visto. No tienen fotografías de ello, pero tienen registro de ello en el registro fósil, que por supuesto es reinterpretado como un montón de tonterías. Usted sabe que todos estos fósiles están orientados a la corriente, pero se supone que son ocurrencias, entonces ¿por qué todos los animales caen en la misma dirección? Y me gustaría preguntar, y hay muchas cosas de las que podríamos hablar, y entonces el mismo tambor es un aumento de las aguas del mar, o qué hará el deshielo cuando se derrita, etc. Y la única contribución a la subida del agua del mar que se podría obtener es los glaciares en la Tierra. Pero cualquier hielo que se derrita, digamos por ejemplo, en las capas de hielo en el océano, no aumentaría el nivel del mar ni un ápice porque el hielo es agua expandida y cuando se derrite vuelve a ser agua contraída, así que no añade ni un ápice, así que puedes probar eso en tu vaso de agua, poner un montón de hielo en él y luego medir el nivel. Y luego dejar que el hielo se derrita y medir el nivel de nuevo y ver si tu vaso está más lleno. Porque el hielo se derrite y la respuesta es no, así que hay mucha percepción, exageración, y ya sabes el derretimiento de los glaciares, que es una cosa estacional, viene una y otra vez durante cientos y cientos de años, les encanta mostrar cuando se estrella y se derrite, pero se olvidan de mostrar cuando aumenta de nuevo en el invierno. Por lo que todas estas cosas, y les encanta, por supuesto, los arrecifes de coral, y hemos hablado de ello tantas veces. Pero vamos al grano, por el bien del argumento. Porque el último argumento que hemos visto ahora en el video dice 2015 y 19, estas olas de calor mataron a todos estos corales. Mataron todos los corales, tenemos una terrible crisis por delante. Ahora aquí hay un artículo de agosto de 2022 que es bastante actual. Partes de la Gran Barrera de Coral muestran la mayor cobertura de coral visto en 36 años. Por lo que alguien está mintiendo, o incluso si no están mintiendo, están mal informados, o están distorsionando la información. 2/3 de la Gran Barrera de Coral en Australia registraron la mayor cantidad de cobertura de coral en casi 4 décadas. Y eso no es realmente algunas partes. No. Es 2/3 de la barrera de coral. Correcto, así que no tenemos que leer del todo, solo lo estamos lanzando. Algo está terriblemente mal. Tenemos que comparar lo que se propaga en esta película con la realidad. Sí, así que vamos a echar un vistazo a algunas de estas cosas y ver si esto es realmente la propaganda. Si se trata de una melodía emocional que están jugando, es una religión, sin duda parece como una religión, porque están rezando a todo tipo de deidades y les encanta el águila, por supuesto, que era un símbolo de Roma, solo por interés. Así que vamos a echar un vistazo a algunas propagandas de los medios de comunicación y ver lo que están tratando de decirnos. Y comienza con: es importante que todas las partes se unan a la conversación, todo el mundo tiene que estar a bordo. ¿Cuán importante es para ellos que todo el mundo esté a bordo? Bueno, eso está mostrando que si hay un plan, nadie está excluido de este plan. De acuerdo, así que nadie está excluido. Y otra cuestión que es muy importante es que si vas a tener un plan que va a unir las entidades políticas, que va a unir las diversas estructuras de la sociedad, ya sea la juventud, la familia o la comunidad, y si vas a unir a todas las religiones, tendrá que ser un compuesto neutral, que no puede ser de otra manera. Exactamente, puede incorporar lo religioso, pero también lo irreligioso. Correcto, así que debe ser neutral. Y el cambio climático es neutral, porque no se puede asociar a una religión en particular, por ejemplo. Por lo que Martin, si lees el libro del Apocalipsis y lees acerca de las plagas,
que vienen, definitivamente va a haber algún cambio climático. ¿Y cuánto del mundo será destruido, no por el cambio climático, sino por las plagas? Básicamente, el mundo entero. Martin, todo ser vivo en el mar murió, por ejemplo, es uno de los resultados. Sabes que si estás propagando una mentira, entonces tal vez Dios dirá: bien, te daré la mentira. ¿Es eso posible? Bueno, echemos un vistazo a esto y luego hablaremos de ello. Incluye no solo al sector privado y la sociedad civil y los gobiernos y los bancos multilaterales de desarrollo, sino que los jóvenes son extremadamente importantes en esta ecuación. En la COP27, espero realmente que los jóvenes se involucren más. Los jóvenes tienen que estar en el centro de este tipo de implementación. El compromiso de los jóvenes tenemos que llevarlo al siguiente nivel. Confiar en nosotros vale la pena. Queremos demostrarlo en la COP27, porque los jóvenes son el mayor recurso de una región. En el camino hacia la COP27, necesitamos a los jóvenes, porque todo lo que hagamos hoy para la COP27 y la COP28 será para ellos. Trabajaremos incansablemente para que el mayor número posible de jóvenes esté formado y preparado para participar de forma significativa y colaborar con los partidos y los gobiernos en la COP. Esperamos darles la bienvenida a todos en Sharm el-Sheikh. El enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, está a pocas semanas de la cumbre climática de la ONU del COP27 en Egipto. Mientras los científicos advierten que el mundo sigue en camino de un aumento catastrófico de la temperatura, él necesita todo el impulso que pueda conseguir. Ahora mismo, todos los gobiernos del mundo están fuera de rumbo. Cada una de las 20 economías más grandes del mundo, que representan el 80% de todas las emisiones, están fuera de objetivo en este momento. El nuevo primer ministro, Rishi Sunak, no será de mucha ayuda. Acaba de anunciar que ni siquiera irá a la cumbre, razón de más para presionar para que el rey Carlos asista, a pesar de que la entonces primera ministra Liz Truss supuestamente le pidió que no lo hiciera. Creo que sería muy poderoso. Sé que su presencia marcaría la diferencia. Seguro, porque tiene credibilidad, porque ha sido un líder a largo plazo. Bueno, por supuesto las cosas han cambiado. Sunak asistirá. Es por supuesto un hombre del Foro Económico Mundial y tiene muy buenas conexiones con la transición digital. En términos de dinero, él es el hombre adecuado para su trabajo que tienen. Por desgracia tenemos todas las personas importantes que están hablando de ello. Kerry, por ejemplo, el rey Carlos III. ¿Sabes que los hombres de huesos del mundo pertenecen a la sociedad secreta? Capítulo 333. Y toda esta gente interesante, y luego el rey Carlos, por supuesto, está fuertemente involucrado en todas las sociedades secretas. Como miembro de la Orden de la Jarretera, es un miembro del BAS, de hecho es el gran maestro de muchas de ellas. Así que estamos bien provistos con miembros de sociedades secretas que tienen una agenda determinada que es totalmente contraria a lo que dice la Biblia. ¿Y no es interesante? Una vez que ves esto y ves que la agenda, por lo que tienen una agenda. Tienen una agenda con seguridad. Eso sabemos. Ahora tenemos que mirar en qué están ocupados en la opinión pública. Sí. Obviamente, puedes ver a dónde va eso. Ahora no quiero sonar burlón ni malo ni nada por el estilo, pero realmente están presionando el ángulo de la juventud, ahora cuando el sucesor de Salomón, su hijo, consultó a los ancianos en cuanto a lo que debería hacer. Exactamente. En términos de ciertos miembros de la sociedad sin derechos. ¿A quién escuchó? ¿A los ancianos o a los jóvenes? Incluso preguntó a los ancianos. Pero cuando escuchó a los jóvenes, se puso de su lado. Siguió su consejo, y esta es una estrategia que es muy común. Y usted sabe que se necesita una cierta cantidad de experiencia en el mundo para ser capaz de discernir entre el revuelo y la propaganda. Sí. Y es muy útil para ellos, para comprometer la energía de la juventud. Porque la propaganda puede fácilmente influir en ellos. Ahora afortunadamente hay un buen número de gente joven
que está haciendo comparaciones razonables. Eso es, que no se dejan adoctrinar todo el tiempo. Sí. Ahora, Martin, ¿cuál es la mayor salvaguarda contra el adoctrinamiento? El estudio de la Biblia. Estudiando la Biblia advierte sobre estas cosas? Sí. Y si todo el mundo se sube a un carro y dice vamos, ese es el momento de decir si vamos a correr con él, o es el momento de estudiar tu Biblia. Volver a la Biblia siempre que haya una tendencia. Ir y ver si es bíblica. Y 9 de cada 10 veces, si no es 99 de cada 100 veces, o incluso más, usted encontrará que la tendencia no puede ser correcta. No, si se toma por ejemplo un avivamiento, en un aspecto religioso, Satanás es tan inteligente, habrá una lluvia tardía y eso será un reavivamiento. Pero mira todos los reavivamientos previos falsos que él está planeando. Y el falso sistema operativo tiene que venir antes que el real. Sí. Por lo que ahora parece que va a asistir a la cumbre del clima de COP27 en Egipto la próxima semana, después de que el número 10 dijera previamente que estaba demasiado centrado en la economía doméstica para asistir y prohibió al rey Carlos de ir. Ahora es la cola moviendo al perro o el perro moviendo la cola. Y por supuesto el número 10 va a ir ahora y va a los 10 mandamientos y tenemos todo el circo preparado. Los nuevos 10 mandamientos climáticos. Y tenemos a todos nuestros hombres de hueso juntos y a los miembros de nuestra sociedad secreta Orden de Vas por allí, miembros de la Orden de la Jarretera y miembros del Foro Económico Mundial. Martin, ¿cuánta confianza pondrías en todos estos miembros de la sociedad secreta? Bueno, yo no pondría mucha confianza. ¿Cuánta confianza pondrías tú? Yo no confiaría en ellos más allá de lo que pueda recoger y lanzar el edificio Empire State. Bueno, si usted toma otra cosa solo para pensar, que es realmente ponerlo fuera en los medios de comunicación, esta cosa, ahora él va, el rey Carlos no va, es realmente exagerar y ponerlo para llamar la atención. Sí, al decir que no voy a ir, se alborota a todo el mundo como Greta Thunberg y los jóvenes porque los líderes no participan y ahora sucumben a la presión y allí van y eventualmente van a tomar decisiones maravillosas. Y algunas personas que ni siquiera se dieron cuenta de esto, ahora dirían, bueno, pero ¿qué está pasando? Y esta mañana en las noticias oí que los países más pobres decían que las cosas iban por buen camino, que la COP27, las naciones más ricas, iban a pagar por la transición de las naciones más pobres. Martin, ¿existe una nación más rica o todos están tan endeudados que todos son pobres? Es cierto, es una pesadilla, la cantidad de deuda, no hay un solo país que sea solvente. ¿Qué tan ricos son los Estados Unidos de América con sus trillones y trillones de dólares de deuda? Está en bancarrota. Quebrados, así que ¿cómo van a rescatar a los demás? Haciendo más dinero. Así que vamos a escuchar el otro lado de la historia, porque siempre hay dos lados de la historia. La psicóloga Rachel Shaman es una profesora de la Universidad de la Costa del Sol. Ella y un colega suyo, un profesor, han diagnosticado mi condición. Es el negacionismo. Lo han hecho después de entrevistar a 390 compañeros escépticos. Han encontrado en los medios de comunicación social de alguna manera Solo el titular de su artículo te dice que mi mente está fallando, está saltando por todo el parque. Se lee dentro de la mente de un escéptico, la gimnasia mental de la negación del cambio climático. Ahora Serman admite una cosa, que ella se equivocó, dice que ella no esperaba esto, dice que es contrario a sus predicciones. Pero querida, sabes, las personas con mayor capacidad de análisis, dice, somos aún más propensos a ser escépticos. Quiero decir, ¿cómo vamos a salvar este planeta si la gente sigue haciendo preguntas? Como usted sabe, ¿esto hará algún bien realmente? ¿Es esto realmente una pena? ¿Está seguro que las emisiones de Australia realmente podrían hacer una diferencia? Cosas como esta. Paren.
Después de 2 años de lluvias torrenciales, es lo último que querrán oír los habitantes de la zona inundada, pero la Oficina de Meteorología ha declarado oficialmente el tercer verano consecutivo de La Niña. Pero lloviendo mucho más, y desde hace 3 años seguidos. Pero como puede ser porque recuerdo hace 14 años, leyendo que la sequía que teníamos entonces no se rompería nunca, y este mismo buró decía entonces que la sequía sería un nuevo clima. Bueno, Tim Flannery, más tarde su primer comisario de cambio climático, afirmó esto en 2007. Incluso el reino de las cataratas no va a llenar nuestras presas y nuestro sistema fluvial. Pero Charmen, una psicóloga muy inteligente, tiene una respuesta. Dice que estas dudas mías son el resultado, según ella, de un malentendido básico de las proyecciones climáticas basadas en modelos. Ahí lo tienes. Ahora lo que estamos tratando aquí es la anarquía en el nivel más extraordinario. En la última semana hemos tenido manifestantes rociando pintura naranja en las salas de exposición de automóviles, el Banco de Inglaterra, el Mi-5. Sabes que es un asalto total, no solo por el uso de combustibles fósiles, quiero decir, mira el ejemplo de la Copa de Melbourne, donde el tipo dice que lo está haciendo para detener la adicción al juego, así que lo que sea, es lo más importante en su mente, cualquier visión moral que deseen imponer sobre el resto de nosotros aparentemente pueden comportarse como quieran, de alguna manera. No se puede culpar a los pobrecitos, porque se les ha lavado el cerebro en la escuela, les han lavado el cerebro en la universidad, les han dicho que se inclinen ante la diosa Greta, la mayor física y científica que el mundo ha visto, desde el surgimiento de Newton, y nadie les ha dicho que solo el 3% del CO2 global es producido por el hombre y el caso de Australia, y mi país el Reino Unido también, somos menos del 1% de eso. Nadie les ha dicho esto en ningún momento y esto es lo que obtienes cuando tienes un fracaso total del sistema educativo, cuando se convierte en adoctrinamiento, en lugar de enseñar el pensamiento crítico, obtienes este tipo de comportamiento loco. Bueno, creo que lo que el gobierno ahora tiene que hacer es ser realmente duro con estas personas. Solo muestra, quiero decir, la medida en que estas personas, que están haciendo, es como él dijo, el lavado de cerebro, ir a dañar la propiedad, incluso la pulverización de una sustancia similar al petróleo, de la que se quejan. Pero al final dijo que el gobierno debería tomar medidas, pero todos son parte de esto. Los gobiernos están en este carro. Ahora, Martín, nunca he entendido su argumento de CO2. Si puedo ser franco, creo que es un argumento de muerte cerebral, porque el CO2 es la emisión común de cada criatura viviente en el reino animal, y el CO2 es el alimento de cada criatura u organismo de origen vegetal en todo el mundo. Así que si puedo preguntarte, si hay más emisión de CO2 de los animales, las plantas serán tan felices. Tienes más plantas. Esto es tan ridículo, entonces tienes por supuesto el sumidero de CO2, que es el océano, porque hay un equilibrio, hemos dicho esto muchas veces, es un ciclo que se ha introducido desde el principio, es un ciclo dado por Dios, y esta gente que quiere romper el ciclo es, en mi opinión, una idiotez. No tiene ningún sentido. Una erupción volcánica pondrá más CO2 que el mundo entero podría producir en un año. Es así de ridículo, por lo que el equilibrio que hay en la naturaleza con el CO2 es un equilibrio diseñado por Dios. Para eliminar las emisiones, habría que dejar de hacer todo lo que hace la humanidad y habría que dejar de respirar. Exactamente. Ahora la manera de dejar de respirar es morir.
deshacerse de la humanidad, entonces usted habrá conseguido una gran cantidad de emisiones de CO2 en el camino, si se trata de un plan o no, así que es una gran discusión en el mundo. Las piedras guía de Georgia, antes de que fueran voladas, nos dijo exactamente lo que nuestro R.C. Christian tenía que decir sobre eso. Y ya hemos dicho lo que pensamos que representa R.C. Christian, así que Martin, esta es una filosofía que solo puede venir de otra fuente y que definitivamente no viene de Dios. No, y si hay algo tan falso, tratando de que la humanidad haga algo, obviamente hay una agenda mayor detrás de esto. Debe haber una agenda, y no pueden encontrar un culpable. Siguieron buscando un culpable, entonces fue, ya sabes, la destrucción del ozono, por los gases que tienes en los refrigeradores. Fue maravilloso para la industria, porque todo tuvo que ser cambiado, nunca se ha escuchado sobre eso desde entonces, y todas estas otras cosas. ¿Qué pasa con la destrucción del medio ambiente mediante la pulverización de productos a base de aluminio en la atmósfera? ¿Qué pasa con todas esas cosas con las que se puede medir? Para destruir la formación de cultivos, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático, sino con la interferencia deliberada, así que hay muchas cosas, hay de los que destruyen la tierra. Ahora hay cuerpos y personas y sistemas religiosos, hay de los que destruyen la tierra, habría que incluir a cualquiera que respire. Eso es lo que hacen. Sí, incluyen eso. Ahora la humanidad es realmente el problema, ese es el enemigo de la naturaleza. Correcto. Y por cierto, los combustibles fósiles, ¿de dónde vienen, Martin? De la tierra. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, por la inundación. Por lo que es material orgánico enterrado. Así que, en otras palabras, ese carbono estaba encerrado. ¿Dónde? En el reino animal y vegetal antes, y ahora está disponible para ser utilizado. Se podría poner de nuevo en el reino vegetal y animal, si se permite, las cosas a suceder naturalmente. Hay cosas que son destructivas, como destruir los pulmones de la tierra. El Amazonas, por ejemplo. Y todas esas cosas, por supuesto, es importante que miremos el medio ambiente. Pero si tienes un problema de CO2, plantar un árbol. Eso es. Martin, si todo el mundo plantara un árbol, ¿cuántos árboles tendríamos? 7.500 millones por lo menos. Así que echemos un vistazo a sus supuestos datos que se basan en modelos y la realidad. Los dos están tan alejados como el este está del oeste, así que miremos a Florida, tierra de huracanes. Hemos escuchado mucho sobre la destrucción de huracanes en Florida. Definitivamente. Y sabes que cuando leo las noticias en estos días, y tienen advertencias climáticas, como las advertencias de huracanes, siempre predicen lo peor. Están manteniendo el entusiasmo en el nivel más alto posible. No dicen que hay una tormenta desarrollándose, pero probablemente se disipará. Hay una tormenta desarrollándose, probablemente no tocará tierra. Todas van a tocar tierra y todas van a aumentar. Va a ser la peor de todos los tiempos. Va a ser el peor de todos los tiempos. Ahora bien, de vez en cuando uno toca tierra y tienes mucha destrucción. Ha sido así durante mucho tiempo, así que aquí hay un gráfico sobre los huracanes que tocan tierra en Florida a lo largo de los años, y esto se remonta a la década de 1800 hasta la actualidad, y se puede ver que los picos en el pasado eran más altos y que hay en realidad una disminución. ¿No es eso lo contrario de lo que dicen? Sí, porque cada vez hay uno que está tocando tierra. Entonces, esto es el supremo. Y está empeorando. Y luego dicen que el cambio climático es la causa y se está volviendo más frecuente y peor que antes.
Ahora aquí tienes huracanes que tocan tierra en Florida, tienes huracanes normales y grandes huracanes, la línea azul y la línea roja aquí, y si te remontas a la década de 1800, mira dónde estaban esos picos. Martin, ¿fue eso el cambio climático? Eso fue al principio de la revolución industrial, y no tuvo absolutamente nada que ver con el cambio climático, y ha sido así, e incluso más bajo, con el tiempo. Y en la actualidad, bueno, es más bajo de lo que era en el pasado. Así que de nuevo, la ciencia de la realidad es que si lo pones en justaposición con los modelos, tenemos una historia opuesta. Y luego tienes huracanes de Estados Unidos que caen en tierra y los principales huracanes, y de nuevo podemos ver que en el pasado los niveles eran más altos y que el promedio está en esta región aquí y en el momento estamos realmente más bajos. Así que Martin, ¿cómo se unen estos dos? Ese es el problema, si no ves el otro lado. Solo crees la única narrativa. Muy bien. ¿Qué pasa con el efecto de la geoingeniería? ¿Vamos a echar un vistazo a eso? Tal vez la mayor mentira que se ha perpetrado en las poblaciones de todo el mundo es el rastro de la condensación. Lo que estamos viendo en nuestros cielos no es condensación, son dispersiones de partículas pulverizadas con muy pocas excepciones. No deberían estar ahí, los motores a reacción se queman limpios, así que si hay algo que sale de ellos es un aditivo. Este motor, un motor turbofan de alto rendimiento, es el motor que está en todos los aviones militares y todos los aviones comerciales. Es en esencia un ventilador de chorro, el 90% del aire que se mueve a través de este motor es sin combustión. Este motor por el diseño es casi incapaz de producir cualquier rastro de condensación, excepto en raras y extremas y de nuevo. Y tenemos imágenes de aviones volando en altitud con boquillas visibles, encendiendo y apagando. Ese es el final del argumento. Establece la base para el desarrollo de un satélite meteorológico que permitirá al hombre determinar la capa de nubes del mundo y en última instancia para controlar el clima, y el que controla el clima va a controlar el mundo. La Fuerza Aérea ha obtenido un gran valor del HARP en el pasado. Nosotros tomamos el relevo de la Armada y la gestión de la tecnología de la información y, de hecho, hizo una serie de campañas de experimentación hasta allí. Y hemos terminado nuestro trabajo que estamos interesados en hacer allí. Hemos avanzado hacia otras formas de manejar la ionosfera, para lo cual el HARP fue realmente diseñado. Fue para inyectar energía en la ionosfera, ser capaz de controlarla realmente. Pero ese trabajo ha sido completado. Ahora la gente dirá que estas páginas web son conspiranoicas. Ahora esas corrientes que salen de la parte de atrás también conspiran, Martin. Probablemente dirán eso. Probablemente dirán eso, pero al mismo tiempo tienen toda esta tecnología para cambiar el clima. ¿Sabes cuál es la parte triste? Es conspiranoico hasta que lo admiten. ¿Qué dicen entonces? Entonces tienes un problema. Entonces ya no se oye hablar de ello porque ese tipo que estaban trabajando con HARP, por ejemplo, HARP ha estado en la vanguardia de la gente diciendo, es teórico de la conspiración, conspiranoico y todo esto, han admitido todas las cosas de las que fueron acusados de manipular la ionosfera. Sí. Pero ahora la gente simplemente, no queremos escuchar. Ellos pueden incluso producir terremotos. Quiero decir, Tesla produjo un terremoto por accidente. Y ellos causaron uno en Nueva York. Ellos estaban ocupados con sus experimentos. Y ellos tienen esa tecnología, y de repente son capaces de usar esa tecnología. Muy bien, vamos a ir a un ángulo un poco espiritual,
Una casa dividida contra sí misma no se mantendrá. Es lo que dice la Biblia. Sí, ¿cómo pueden dos caminar juntos? Si no están de acuerdo, una casa dividida entre sí no se mantendrá. Y terrible será el choque, si fuera así. Ahora cuando Jesús estaba aquí y el diablo lo tentó en el desierto de la tentación, lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos. ¿Cuántos? Todos. Todos los reinos del mundo. Y se los ofreció a él, si se inclinaba ante él. Sí. Y se negó a inclinarse porque adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Ahora imagina la arrogancia de quitar o asumir como propio lo que usurpó en primer lugar. Quiero decir que es tan arrogante. Ahora esos son. ¿De quiénes son esos reinos según él? Suyos. Su reino. Ahora, Martin, ¿qué pasa si estos reinos son ideológicamente totalmente diferentes en términos de su cultura, en términos de su religión, en términos de su filosofía? Digamos que estas culturas son totalmente diferentes. ¿Hay entonces una casa dividida? Sí. Aparentemente. 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 Bien. Entonces solo hay una posibilidad aquí. O tal vez dos. La primera posibilidad, como yo lo veo, es que Satanás ha perdido el control sobre todo, y todo ha ido a la locura. La segunda posibilidad, hay método en su locura. Orden del caos. Muy bien, entonces, la división religiosa. Un país es musulmán, el otro es cristiano. Creemos grupos extremistas en ambos y creemos el caos hasta que la humanidad no pueda soportar más el caos y hagamos que sientan el dolor. ¿Ha hecho eso? Sí. Lo ha hecho en la esfera política, lo ha hecho en la esfera militar, lo ha hecho en la esfera económica. En todas partes. Lo ha hecho en la esfera religiosa, lo ha hecho en la esfera filosófica. Tenemos diferentes filosofías en diferentes partes del mundo. Sí. Algunas naciones dicen que solo servirán a esta religión, la convierten en una religión de Estado. Sí. ¿Tienen terroristas que querrán destruir a cualquiera que no esté en armonía con eso? Sí. ¿Quién está ahora tratando de reunirlos a todos supuestamente? En realidad él mismo. ¿Y a quién utiliza? El Papa. Entonces, quien está instigando todas estas cosas, ¿no dijeron que no sería maravilloso si el Papa estuviera en el COP27? Por cierto, es por eso que estamos haciendo este episodio sobre la carta, porque todo es acerca de Laudato Si y que en realidad es él. Así que él consiguió que todo el mundo económico viniera a firmar de acuerdo con ellos. Sí. Hizo que el mundo religioso recientemente, en Kazajstán, que firmaran un documento, que todos ellos aceptaran los credos de los demás, sin ninguna discusión. ¿Quién creó los credos? Satanás. Satanás creó los credos. ¿Es un gran amigo de la Biblia? No. Lo desprecia. ¿No lo llamó el jesuita ese áspid venenoso? ¿El texto recibido no lo llamaron el áspid venenoso? Sí. Por eso amo el texto recibido. Esa debe ser la verdad. Lo que los jesuitas odian, yo debo amarlo. ¿Aman el cambio climático? Sí. Así que debo odiarlo. ¿Por qué? Porque no es verdad. Y porque están cocinando algún plan con ello. Así que hay un plan, hay una agenda. ¿Tenemos que mirar detrás de las escenas? Sí, de todo. Así que no es una casa dividida. No. Por lo que tiene un plan, y este plan es unir a la humanidad contra aquellos que creen en esa palabra. Eso es porque, ¿dónde comienza el cambio climático? En realidad en la evolución. Porque los que creen en esa palabra se mantendrán por esa palabra, no van a tomar las armas,
para ir y destruir a alguien, pero van a utilizar su voz y su lengua para proclamar el mensaje, porque eso es un mandamiento en la Biblia, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero pisarás serpientes. ¿No lo dice? Pisarás serpientes, pisarás escorpiones, pican y muerden. Así que va a haber una guerra ideológica, sí. Así que Martin, el mundo está dividido, pero está dividido por el diseño. Exactamente. Porque el que reclama la propiedad es como una mega empresa que tiene 1000 productos en el mercado, compitiendo por la cuota de mercado, anunciándose unos a otros, pero todos pertenecientes a la misma empresa. Eso es. Así es como funciona. Así que veamos de nuevo algunas de sus afirmaciones. Sus afirmaciones son: habrá una destrucción masiva de la capa de hielo. Bueno, aquí hay un artículo del 2 de octubre de 2022, bomba climática. La capa de hielo de Groenlandia se recupera como los científicos dicen que la pérdida anterior se debió al calentamiento natural, no emisiones de CO2. ¿No es lo contrario de lo que cantan? Directamente lo contrario. Así que si repites una mentira con la suficiente frecuencia, ¿habrá quien la acepte? Si tomas todas estas personas que hemos mostrado, en ese video, en la película, todos esos jóvenes, Greta y esta nueva señorita, todos ellos han visto esto. ¿Crees que han visto estos datos? Lo descartarán porque no rima con su narrativa. Mientras tanto, en el mundo científico, los científicos se esfuerzan por comprender qué causas naturales subyacen a la repentina desaceleración del calentamiento estival y la pérdida de hielo de Groenlandia desde 2010. Estos hallazgos hacen estragos en la noción científica simplista establecida de que el dióxido de carbono producido por los seres humanos que queman combustibles fósiles es el principal, si no el único, impulsor del calentamiento o enfriamiento de la temperatura global. Martín, ¿cuánto carbono se emite durante un incendio forestal? Toneladas. Toneladas. Por lo que una noción que lleva a muchos activistas verdes a quejarse de que el clima dejará de cambiar si la sociedad se adhiere a la agenda de emisiones de CO2 neto cero. Net Zero CO2 significa que hay que dejar de respirar. Exactamente, Net Zero CO2, no hay vida. Así que tienes a toda esta gente verde que está involucrada. Ahora hubo un discurso en el Parlamento Europeo el otro día donde un político dijo sin rodeos: el único verde que respeta es la rana René. Aquí hay un gráfico de la extensión del hielo marino del Ártico, el área del océano con al menos 15% de hielo marino. Y si vamos de junio a julio, agosto, septiembre, octubre, y miras los diferentes años, 2022, y vuelves a 2012, 1981, etcétera, etcétera. Aún 2010 es la mediana y mira los gráficos. Martin, ¿qué ha cambiado a lo largo de los años? Es el mismo patrón. Exactamente. Una y otra vez. Luego baja un poco, luego sube. El problema es que dijeron o no va a bajar y va a desaparecer. Así que parece que hay ciclos en la Tierra. Y algunos de estos ciclos corren en ciclos anuales, algunos de ellos se ejecutan en ciclos de 7 años y algunos en periodos más largos. Tienes varios ciclos, así que digamos que tienes un ciclo de sequía que puede durar 7 años o un ciclo de 3 años. Y luego sales del ciclo. Así que como vimos en ese video anteriormente, hubo esta predicción que los desiertos se mantendrían y que sería la nueva norma, y ahora estamos en un ciclo de inundación,
por lo que el desierto se ha ido y no nos estamos ahogando, y luego en el próximo ciclo de 7 años, vamos a un ciclo seco de nuevo. En mi vida, he experimentado esos ciclos en el país donde vivo. Exactamente. Y continuarán. Ahora si voy a la Biblia, donde hay ciclos de 7 años y ciclos de 3 años y medio, de sequía por ejemplo, sin lluvia. Sí. Y luego una pequeña nube negra apareció y oigo el sonido de una abundancia de lluvia, así que donde hay ciclos entonces. Ahora, ¿quién indujo esos ciclos? Bueno, Dios lo hizo. ¿Dios lo hizo? ¿Ahora crees que puso ciclos naturales en el mundo también? ¿Puso ciclos naturales de 7 años en las cosas del mundo? Sí. Y dijo que si se guardaba un año sabático las cosas se recuperarían, por ejemplo, así que los ciclos han sido parte y parte de la existencia de la humanidad. Es fácil para ellos si tienen una agenda. Sí. Que si estás entrando en un ciclo de sequía o si estás entrando en un ciclo de más lluvia de lo habitual para hacer un gran problema climático de ello. Definitivamente. ¿Pero lo están haciendo? Lo están haciendo, pero entonces tienes que tener una agenda porque tienes que ponerlo para que la gente no se den cuenta que están siendo engañados. Por eso, si fuera normal y no estuvieran ocupados con una agenda, reconocerían que esto no es cierto. Como las noticias que mostramos en el anterior que pasa, profe, donde decían, esta es la mayor ola de calor que Inglaterra ha tenido, y luego mostramos un papel de emisión de noticias, un artículo de periódico, de los años anteriores, donde fue aún más caliente. Sí, fue solo en una generación anterior, por lo que esta generación no se daría cuenta. Muy bien, entonces el Foro Económico Mundial, si ves ese nombre. ¿De qué lado de la agenda estarán? Definitivamente no están del lado de Dios. La rana René estará en el lado verde, excepto que la rana René habla con sentido, de vez en cuando. Echemos un vistazo a lo que tienen que decir. Los fenómenos meteorológicos extremos, que los científicos han relacionado durante mucho tiempo con la crisis climática, son cada vez más frecuentes y más destructivos. En 150 años hemos construido un mundo basado en la suposición de que podemos explotar el planeta de forma gratuita, y esto se traduce en impactos muy dramáticos que ocurren mientras hablamos. La crisis climática es un multiplicador de la amenaza, lo que significa que exacerba las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Los impactos se sienten más profundamente en las comunidades indígenas negras y de color. Sabemos que esta transición requiere una rápida adopción de un montón de nuevas tecnologías, y la cuestión hoy en día es cómo encontrar la forma adecuada para financiar esta tecnología. Ellos ponen un número alrededor, es un extra de 2,5 a 3 billones de dólares al año de la financiación adicional que tenemos que encontrar para reducir esas emisiones. Y Rachel, CNN es un proveedor global de noticias, y usted opera en muchos mercados diferentes, con muchos tipos diferentes de regulación. Ya sabes, ¿cuál es tu tipo de perspectiva sobre ese tema, sobre el tipo de primacía, si te gusta, de la primera enmienda, en términos del entorno de discurso global? Hubo un estudio ayer que escribimos en la CNN, fue un estudio de NewsGuard de TikTok que encontró que en las búsquedas de información básica sobre las noticias, en el 20%, casi el 20% de los videos contienen resultados de búsqueda con información errónea, y eso fue en todo, desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la desinformación sobre el aborto. Así que hay un problema, donde una plataforma está actuando como un proveedor de información, y un público joven viene a eso buscando información. Quizás no estén equipados para ordenar, no tienen los conocimientos suficientes sobre los medios de comunicación para ordenar lo que es y no es correcto, y esto es lo que están encontrando. Así que para mí la discusión realmente tiene que permanecer en ese espacio, no tanto lo que se puede decir y no se puede decir, sino cómo estamos manejando la información y lo que estamos poniendo, lo que está siendo promovido, lo que está subiendo a la cima, de modo que, cuando los usuarios y en particular los usuarios jóvenes, están buscando, ¿qué es lo que encuentran?
Ya sabes que nos asociamos con Google, por ejemplo, si buscas en Google el cambio climático, en la parte superior de la búsqueda, obtendrás todo tipo de recursos de la ONU. Empezamos esta asociación cuando nos sorprendió ver que cuando habíamos buscado en Google el cambio climático, estábamos recibiendo información increíblemente distorsionada justo en la parte superior, por lo que nos estamos convirtiendo en mucho más proactivo. Ya sabes, somos dueños de la ciencia y creemos que el mundo debería saberlo y las propias plataformas también. Pero de nuevo, es un enorme desafío que creo que todos los sectores de la sociedad deben ser muy activos. Así que Martin, ellos son los dueños de la ciencia. Bueno, nosotros somos los dueños de la ciencia. Eso es lo que ella dijo. Así que eso podría hacerte pensar. Bien, si ellos son los dueños de la ciencia. No. Van a conseguir que Google y todos los demás proporcionen esa información que es de su propiedad. Su ciencia. Así que otra cosa que también apareció, el 20%, es ahora según ellos, esta información. Y los jóvenes obtienen su información de TikTok en su mayoría y ella estaba mencionando TikTok también. Por lo que al menos hay 20% de verdad por ahí. Martín, no debes ser pícaro. Esto es lo que el Foro Económico Mundial está poniendo y están mostrando los peores escenarios de desastres sucediendo. Ellos muestran que estas cosas sucedieron hace un milenio o que sucedieron siempre. ¿Hemos tenido tsunamis? ¿Qué sucedió en el gran terremoto de Lisboa? ¿No había un tsunami masivo que fue a través y Europa en ese momento? Martin, puedes jugar a este juego de la manera que quieras. Y ahora ves, solo mira. Vimos el video. Con todo esto en realidad, la desinformación en el mismo, pero luego tienes las noticias, la gente, CNN, por ejemplo, esa señora es una de las personas más importantes de la CNN, diciendo que el otro lado es la desinformación. Así que ¿quién está controlando los medios de comunicación? Ellos lo están haciendo. Verás, el problema es que la CNN, esa señora, dice que quieren la información real. Por ahí. Su ciencia tiene que salir. Pero, ¿lo practican? ¿Lo hacen de forma propagandística? Sí. Y estoy sorprendido de que ellos todavía, en ese anterior, vimos el uso de Al Gore, bastante. Ahora si buscamos su historial de la sociedad secreta, hace una lectura muy interesante. Así que vamos a ver lo que dijeron sobre cómo quieren hacerlo en la CNN y otros foros. El director técnico de la CNN, Charlie Chester, dijo que el próximo enfoque será que van a golpear hasta la muerte, como lo hicieron con la pandemia. Sí, será el cambio climático. Echemos un vistazo. Vamos a empezar centrándonos principalmente en el clima como el calentamiento global y cómo que va a ser nuestro siguiente. Va a ser nuestro enfoque, como nuestro enfoque era sacar a Trump de la oficina, bien, sin decir, eso es lo que era. Así que nuestra próxima acción va a ser para la concienciación sobre el cambio climático. Así que eso es como lo siguiente. Como la historia de la pandemia, que fue bien golpeada hasta la muerte, pero que tiene una longevidad, ya sabes lo que quiero decir, no es como, es el final definitivo de la pandemia. O usted lo sabe, se reducirá hasta un punto en el que ya no sea un problema. La cosa del clima va a tomar años, así que probablemente serán capaces de exprimir eso por un tiempo. Bueno, ahí lo tienes de la boca del director técnico de la CNN. Y creo que se inspira en lo que hay en su vaso. Como bebes así piensas. ¿No hay algo como el vino de Babilonia? Sí. ¿Su cerveza califica para el vino de Babilonia? Estoy seguro de que lo hace. ¿Ves que cuando estamos sentados tenemos estas personas que hablan, te están dando una charla, quieren poner la verdad y son dueños de la ciencia, y luego quieren hacerlo de una manera
que o vamos a golpear hasta la muerte. Eso es lo que van a hacer, y es nauseabundo. Ahora, Martin, pueden utilizar los medios de comunicación para mostrar las cosas como peor de lo que realmente son. Sí, y recoger el entusiasmo y el sentimiento, definitivamente. Despertar las emociones, es muy interesante, veamos qué hacen y cómo lo hacen. El Canal del Tiempo está ahora respondiendo a informes que uno de sus reporteros estaba esencialmente fingiendo durante su cobertura del huracán Florence. Probablemente haya visto el video en Facebook, como ese reportero lucha por mantener el equilibrio. Bien, aquí nos encontramos en Wilmington, Carolina del Norte, justo en la costa, y estamos en una de estas bandas. Así que ahora un portavoz del Canal del Tiempo está defendiendo a Seidel, diciendo, es importante notar que los dos individuos en el fondo están caminando sobre concreto, mientras que Seidel trata de mantener su pie en la hierba mojada. El portavoz continúa diciendo que Seidel estaba agotado, después de informar en el aire, hasta las 1 de la mañana. Pero si traemos esos camiones, tenemos que bajar los vientos por debajo de la fuerza de la tormenta tropical, no lo haremos hasta mañana. Quiero decir, va a venir a través de estos edificios. Y quiero decir, vaya a fumar o lo que sea, solo más alto, ya sabes. Por 2 veces solo por la forma en que se canaliza a través de esos edificios. Así que eso es lo que vamos a tener que vigilar. Hay muchas ventanas. Hay un montón de piezas de escombros ciertamente volando alrededor. Así que, chicos, vamos a hacer absolutamente nuestro mejor esfuerzo para traer la cobertura. Martín, recuerdo, cuando era un niño pequeño, caminando en Ciudad del Cabo, contra el sudeste negro, y realmente tenías que agarrarte y aferrarte a un poste de vez en cuando, y creo que el cambio climático ha ido a la inversa, era mucho peor cuando yo era joven, ya sabes, yo era pequeño y era fácilmente arrastrado, ahora no soy tan fácilmente arrastrado, así que creo que los vientos se han vuelto mucho más leves. Pero creo que arrasado también significa mentalmente, probablemente. Martin, obtienes mentiras, y luego obtienes más mentiras, y luego obtienes estas mentiras. Mentiras fabricadas. Sí. Esto es solo, de nuevo, para mostrar. Hemos comenzado con la película de la carta que le dice, el clima es una pesadilla. Y luego tienes la CNN, de lado, los medios de comunicación, diciendo que no, somos dueños de la ciencia, necesitamos sacar esto, pero entonces tienes esta información falsa, lanzada a ti todo el tiempo. Bien, pero afortunadamente tenemos salvadores, que nos traerán la verdad, como Elon Musk. Él va a enderezar Twitter y vas a tener solo la verdad, así que Elon Musk ha tomado el control de Twitter y despidió a sus principales ejecutivos porque estaban fuertemente en la censura. Sí. Censurando ideologías políticas, censurando presidentes, censurando a quien quieran, la desinformación. Todo va a venir ahora mismo, ¿cierto? Así que Elon Musk ha completado su acuerdo de $44.000 millones para comprar Twitter. Una fuente familiarizada con el acuerdo dijo a CNN el jueves, el hecho de poner al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de medios sociales más influyentes del mundo, tal vez sea lo más inmediato. Muchos estarán atentos para ver que tan pronto, Musk podría dejar al expresidente Donald Trump volver a la plataforma, como ha dicho anteriormente que haría, dependiendo del momento, tal movimiento podría tener importantes implicaciones para las próximas elecciones de mitad de periodo de Estados Unidos, así como la campaña presidencial de 2024. Al tomar esas medidas, Musk podría, por sí solo, trastornar los ecosistemas mediáticos y políticos, remodelar el discurso público en línea y perturbar la esfera de las propiedades de los medios sociales de tendencia conservadora que surgen, en gran medida, como respuesta a las quejas por las restricciones de las prohibiciones en Twitter y otros servicios principales. Martin, ¿fue a visitar al Papa? Justo antes de hacerse cargo de Twitter. Los ejecutivos de Google y todos los demás medios de comunicación también fueron a visitar al Papa. Mismo lugar. Un funcionario de la UE advierte a Musk de que tendrá que seguir nuestras reglas al comprar Twitter.
Así que cuando tuiteó el pájaro se libera, en respuesta a Gran Bretaña, cito a Musk diciendo en Europa el pájaro volará por nuestras reglas. Así que Martin, ¿quién hace las reglas? Musk o la gente detrás de la escena. Ahí es donde se llega. Siempre tienen una empresa de frente o un testaferro que tiene que tomar todo esto, quiero decir. Una aparente libertad. Eso es. Mientras que usted tiene una censura real. No creo que haya ninguna forma de medios de comunicación o todo esto que no sea manipulado. Ahora tenemos fotos de Musk con su disfraz de Halloween y aparentemente este disfraz cuesta $7,500 y en su pecho tiene la cabra con una cruz al revés en él. Ahora todo esto podría ser una broma, por supuesto, pero también podría mostrar una lealtad a ciertas agrupaciones o ideologías. Podría ser una broma. Vamos a dejarlo ahí para que la gente decida por sí misma, pero esto no es una broma, él y sus hijos apareciendo con el Papa. ¿Y por qué todos tienen que ir al Papa? ¿Quién escribió la carta? El Papa. El Papa escribió la carta. ¿Quién tiene que bailar según la melodía de la carta? Todos los demás. Todos los demás. Así que Martin. Porque la carta fue escrita para toda la humanidad. Toda la humanidad. Correcto. Ahora si lees tu Biblia y sabes quién escribió la carta, Martin, si tienes una carta en el buzón que te dice: esta es una carta para su instrucción, escrita por el anticristo. ¿Lo harías? ¿Te entusiasmarías y dirías, wow, vamos a hacer esto? Tal vez si te vistieras así, lo harías. Si usted estudiara su Biblia, ¿dónde clasificaría al papado? En ese lado. En ese lado. El lado del enemigo. Si ahora, según la Escritura, ¿quién le dio su poder y su gran autoridad? El dragón. El dragón. Y según las Escrituras, ¿quién es el dragón? Satanás. Si usted recibiera una carta con un sello de una cabra con una cruz al revés en ella, diciendo que esta es una carta del dragón a través de su portavoz la bestia, ¿saltarías y harías lo que te dicen? No. Martin, eres antisocial, ¿qué te pasa? Es un problema, tengo una carta de otro lugar. Ah, ¿tienes otra carta? Sí. Usted tiene esta carta. ¿Has leído el libro del Apocalipsis? Sí. ¿Hay cartas en él? Sí, para las iglesias. Hay cartas escritas a las iglesias. ¿Hay una carta escrita a la Odisea? En realidad las cartas a las iglesias, sí, la Odisea son cartas a la humanidad. Así que estas son para la humanidad, porque nadie hace un revuelo sobre esas cartas. Pero esta otra carta está en todos los medios de comunicación y cada plataforma que usted puede imaginar. Solo en una pequeña e interesante nota lateral aquí. La nave espacial que Musk construyó, que está llevando a la gente arriba y abajo, es el dragón. Solo por el interés. Solo por interés. Bueno, Martin, si pones esos dos juntos, entonces tienen sentido, porque, de acuerdo con las Escrituras, él está recibiendo sus órdenes de marcha y sus instrucciones, es mejor que te mantengas en armonía con ellos. ¿Qué pasaba con usted en la Edad Media si se cruzaba con esta organización? Lo torturaban. ¿Estamos al borde de la misma situación de nuevo? Si miras, cuando difieres de la narrativa, especialmente de la narrativa del cambio climático, como te condenan al ostracismo, y como no les importa que seas torturado, para que tu cabeza esté bien, en su opinión. Así que podrían hacer un poco de ahogamiento, para ver. Si vas a los lugares medievales y miras los instrumentos de tortura que usaban, tengo tantas fotos de ellos, he estado en muchos de ellos, y cuando estuve en Nuremberg, en el ayuntamiento, donde las bestias del Apocalipsis están retratadas, y le preguntamos a la gente,
Ese es un viejo video nuestro. Mientras caminaban, ¿qué significan estas cosas? Nadie sabía. Nadie, sin importar la educación. Y finalmente llamamos a la puerta y preguntamos por el guía, que te lleva alrededor y te muestra las cámaras de tortura medievales, etc. Y le preguntamos al guía, ¿qué significan estas cosas? No tenía ni idea, y fue puesto allí para que la humanidad no olvidara, pero la humanidad ha olvidado. Y la humanidad está siendo engañada una vez más para creer en las mentiras y la propaganda. Así que echemos un vistazo a algunas historias más de los medios para ver cómo están propagando su agenda. ¿Qué estamos haciendo para aumentar el suministro de petróleo? Teniendo en cuenta que la Administración de Información Energética dijo, a partir del 14 de octubre, que los Estados Unidos solo tenía un suministro de 25 días, usted tiene el noreste y Nueva York que ya racionan el aceite de calefacción del hogar. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para el invierno y para aumentar el suministro de combustible? Tomaré la pregunta sobre el diésel porque no tengo los datos sobre eso delante de mí, así que déjame tomarla y te la devolveré. Pero en general, el presidente ha estado trabajando muy duro para asegurarse de que no solo estamos preparados para las fluctuaciones que podrían venir, y por supuesto los precios están bajando, y creemos que es importante, pero que también estamos haciendo lo que podemos para ayudar a nuestros amigos europeos y los socios, que también van a hacer frente a un largo invierno frío. Hemos duplicado nuestro compromiso, el compromiso que hizo en marzo para las exportaciones de gas natural a Europa. Hemos duplicado ese compromiso en términos de, ya sabes, llevar las cosas allí, llevar el gas natural allí, y estamos trabajando con los proveedores extranjeros de gas natural y el petróleo para ver si podemos ayudar a nuestros socios europeos a diversificar su propio almacenamiento y suministros. Estoy ansioso por conocer su opinión sobre este informe del New York Times de que los funcionarios estadounidenses pensaron que tenían un acuerdo con los saudíes antes de que el presidente fuera a Jeddah, dentro de Arabia, para su reunión con el príncipe heredero, pero pensaron que tenían un acuerdo sobre los suministros de petróleo y el precio del petróleo, pero que los saudíes se echaron atrás en ese acuerdo. ¿Qué puede decirnos al respecto? Así que hemos sido muy claros sobre cómo creemos que partes de ese informe fueron mal caracterizadas, y ha habido algunos cambios que se han hecho a ese informe. Mira, también hemos sido claros que el viaje del presidente a Oriente Medio no era sobre el petróleo. Con los saudíes, que luego los saudíes se echaron atrás. De nuevo, el viaje no fue por el petróleo. Tengo una última pregunta. ¿Cerraría la industria petrolera? Tengo una transición de la industria del petróleo. Es una gran afirmación. ¿Por qué lo harías? Porque la industria del petróleo contamina significativamente. Este es el trato, si me dejas terminar la declaración. Porque tiene que ser reemplazado por la energía renovable con el tiempo, y dejaría de dar a la industria del petróleo, dejaría de darle subsidios federales. Él no dará subsidios federales al gas, a la solar y el viento. ¿Por qué le damos a la industria petrolera? En realidad, la energía solar y eólica es la mayor afirmación en términos de negocio, es la mayor afirmación, porque básicamente lo que está diciendo es que va a destruir la industria del petróleo. ¿Te acordarás de eso, Texas? ¿Te acordarás de eso, Pensilvania, Oklahoma? Los números del segundo trimestre, en comparación con el año pasado, la línea oscura es este año, en comparación con el año pasado. 7. Mira los números, drástica para Exxon, Chevron, Shell, BP, solo aplastando los beneficios que han tenido este año sobre el año pasado. Es mi profundo deber dejar claro al mundo que perder las reservas de emergencia puede llegar a ser doloroso en los próximos meses. Martin, las empresas han obtenido ganancias récord, pero los precios se han disparado. Y no hay reservas. La razón por la que no hay reservas es porque ellos no quieren reservas, y recientemente dijo que los precios están bajando, cuando en realidad creo que está parado de cabeza, porque los precios han subido. Solo hay que ver nuestro país. Sí.
Hemos tenido un aumento del 50%, 70% desde el comienzo del año. Sí. Y estamos en máximos históricos y ahora también dicen que va a haber escasez. ¿Ahora a qué se dirigen? Al combustible. ¿Por qué al combustible, Martin? Los agricultores, la industria del petróleo y la energía. Ahora lo interesante es que los camiones o cualquier cosa que sostenga pesos pesados, que tiene que funcionar con diésel. Trenes. Porque el diésel te da el máximo esfuerzo de torsión a bajas revoluciones, mientras que la gasolina le da el máximo rendimiento a altas tasas, por lo que no puede mantener las cosas sobre las colinas y las montañas y tirar de cosas pesadas detrás de usted en altas revoluciones. Tienes que tirar de él a bajas revoluciones el máximo esfuerzo de torsión, y por lo tanto el motor diésel es el que maneja la industria de los camiones, que maneja cualquier industria de transporte o cualquier industria de trabajo duro. Si destruyes eso, aumentas todos los precios a través del tablero, y eso es todo, porque todo es transportado por el diésel, la comida es llevada a sus tiendas o donde sea. Los barcos funcionan con diésel. Todo funciona con diésel, así que hay que apuntar al diésel. ¿Hay una agenda? Por supuesto, está relacionado con el cambio climático. Muy bien, eso es lo que ahora están diciendo. Vamos a ir a los vehículos eléctricos. ¿Sabe usted que para producir las baterías para los vehículos eléctricos toma más o produce más carbono que el motor diésel produciría? Universal. No se puede producir la batería sin combustibles fósiles. No se puede, por lo que la producción de la batería toma en realidad más combustibles fósiles de lo que se utiliza si se utiliza en el vehículo en primer lugar, por lo que el argumento es absurdo y revertido. Por eso tiene que haber una agenda. Millones de británicos corren el riesgo de caer en la pobreza y de morir de frío en casa, ya que los precios de la energía se han disparado. Una organización benéfica británica advierte que millones de personas en el Reino Unido están en riesgo de pobreza y muerte. Martin, solo el Reino Unido o el conjunto del país distrito en todo el mundo. El hemisferio norte, de hecho. 10.000 personas mueren cada año en el Reino Unido directamente a causa del frío en el hogar. Esa cifra se va a disparar, dijo el señor Scourer. Vamos a tener otra epidemia de hogares fríos en todo el Reino Unido. Tiene un coste en salud mental, en enfermedad. ¿Acaso están impulsando algún tipo de agenda? ¿No es interesante que, hace 2 años, mostramos ese informe de Deagle? Sí. Y no fue debido ni a la guerra, ni a las pandemias. Pero podría haber sido, debido a las llamadas curas para las pandemias, podría haber sido por el cambio climático, podría haber sido por la manipulación de la industria. O no hay electricidad, oro, así que hay algunos factores que ya está apareciendo, pero todos son parte de una posible agenda. Muy bien, hay otra pregunta. Si hay una supuesta escasez de combustibles fósiles, entonces ¿por qué la OPEP está reduciendo su producción? ¿Por qué esa chica avisa al mundo el despilfarro, por ejemplo? ¿Se han reducido los beneficios? No, no, en absoluto. Martin, hay gente que ha estudiado estas cosas y vamos a ver el video ahora por el profesor Jonathan Dub, es de Israel, y él va a hablar de estas cuestiones y vamos a ver que hay otro aspecto sobre la cuestión del cambio climático, y es que no se puede divorciar del aspecto religioso. Vamos a ver lo que tiene que decir. Soy profesor de Física Teórica y Química en la Universidad Ben Gurión de Israel, y también soy miembro de la Escuela de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Universidad de Vancouver y de la Escuela de Ciencia y Tecnología a Nanoescala de la Universidad de Vancouver. También soy uno de los fundadores del Foro Israelí para el Ecologismo Racional, que es básicamente un grupo de reflexión que aboga por el pensamiento racional en temas de clima, medio ambiente y energía.
No hay lo que llamaríamos en la ciencia una evidencia contundente de que el CO2 está relacionado incluso con la mayoría de los impactos. Simplemente no lo sabemos. Ahora esto es algo que sabes que no escucharás a muchos científicos decir, ¿verdad? Que no saben es como una confesión de derrota. Claro que sí, pero esa es la verdad honesta. Es un sistema complicado, no lo sabemos. Y en realidad esto se establece en los informes del IPCC, en algo llamado la sensibilidad climática de equilibrio. Ese es el número que relaciona la temperatura con el CO2 y está por todas partes. Y nuestras estimaciones de la contribución del CO2 no ha cambiado desde 1979, después de miles de millones de dólares invertidos en la ciencia del clima. Y todavía no lo ha hecho. No sabemos la respuesta. Estoy siguiendo el sistema de estas personas, la forma en que piensan. Somos el enemigo. Los seres humanos son ahora el enemigo. ¿Estoy en lo cierto? Estoy completamente de acuerdo con esto. Cuando tratas de ver la raíz, la filosofía detrás del alarmismo climático, lo que descubres es que el ideal es una naturaleza no impactada. Gaia. El medio ambiente. Escuchas a la gente hablar de que debemos salvar el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Es una cosa intangible. ¿Qué es? Así que ha evolucionado en una cosa espiritual. Es una cosa de espiritualidad. Y una diosa en cierto modo. Y todo lo que hacemos se mide en primer lugar, no por lo bueno que es para los seres humanos, sino por lo que promueve el florecimiento y el bienestar humano. Lo primero que se mide es el impacto en el planeta. ¿Influye en el medio ambiente? ¿Estamos cambiando a Gaia? Por supuesto, si sigues la lógica de este ideal, entonces claramente, el objetivo es que no haya humanos en el plano, entonces el ideal es completo. Ahora, según él, y Martin dices, es ateo. Ateo, agnóstico. Hemos invertido algo. Hemos colocado a la Tierra en la posición principal y a la humanidad en la posición secundaria. ¿Qué hizo Dios en el Génesis? Puso a la humanidad a cargo de la creación. Así que tenemos una inversión clásica, y siempre he mantenido que Satanás es el maestro de la inversión. Ha cambiado la posición del medio ambiente y de la humanidad. Ha cambiado la posición del hombre y de la mujer. Ha cambiado la jerarquía. Ha puesto a los niños y a los jóvenes por encima de los padres. En cada esfera, Él está siendo el maestro de la inversión. Y como Él dice correctamente, si vas a hacer la tierra superior tienes que destruir la humanidad. Tienes que tener, exactamente, como dijimos, si quieres quitar el CO2, no pueden estar la humanidad. Ahora, ¿quién quiere esto? ¿Quién es llamado el destructor en la Biblia? Satanás. Satanás, creo que con eso podemos descansar nuestro caso para la primera mitad de esta discusión. Sí, porque esto es solo la primera parte de la carta que hemos discutido. No podemos hacerlo en una sesión, tendremos que hacerlo en dos. Pero Martin, el mundo está al borde de la mayor catástrofe que la humanidad ha experimentado, porque la Biblia dice que habrá un tiempo de angustia como nunca hubo. ¿Quién introduce ese tiempo de angustia? Satanás. Y cuando la humanidad se trague la mentira, con anzuelo y plomada, y actúe en consecuencia, entonces Dios intervendrá y les dará la mentira. Y les dará el cambio climático. Porque querían mentir, pueden tener la mentira. Que Dios nos preserve de la mentira. Leamos la carta que Dios nos ha dado e ignoremos la carta que sale de la pluma del anticristo. Amén. Oremos. Padre Celestial,
El mundo está siendo engañado para que siga una agenda, pero la agenda final es que Satanás dice que se incline y adore, y la Biblia dice, a quien se entregan a obedecer, de quien son siervos, y hay una agenda para hacernos inclinar y servir a una entidad que ha usurpado la posición de Cristo. Y Señor, queremos reconocer que queremos inclinarnos a ningún otro que el que nos redimió, nos salvó de nuestra situación y nos salvará en el futuro de esta situación. Así, esta es mi oración en nombre de Jesús. Amén. Amén.